Tú eres mi Dios y te adoraré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Quiero sentir, sí Señor, tu gloria en mí. Te quiero adorar y en tu presencia estar. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Te adoro, Señor, te adoro. Quiero sentir, oh Rey de gloria, tu gloria en mí. Sí, Señor, te quiero adorar y en tu presencia estar. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Aleluya. Te adoro, Espíritu Santo. De que uno se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque la liberación no es fácil. La liberación no es fácil. Entonces dije, bueno, gracias a Dios, como ayer tuve visitas aquí, entonces Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Pero algo que quería hablarle, yo sé que todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero muchas veces nosotros no conocemos al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es un compañero. El que le habla a usted es el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Muchas veces nosotros estamos buscando al cielo, mirando al cielo y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Porque arriba es el trono de Dios. Pero el Señor dijo que Él nos había dejado un consolador, que Él nos había dejado un compañero. Mire, ayer yo me sentía totalmente triste, afligida y todo, y empecé a llorar delante del Señor y le dije, Señor, sin saber la sorpresa, pues que Dios me tenía obvio. Y le hablaba y le decía, mira, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo, porque no sé si usted alguna vez sintió que se le despelucó la piel o se le hizo la piel de gallina. Cuando se le hace así es porque el Espíritu Santo está ahí cerca. Claro, dos son las situaciones. Muchas veces se le puede poner la carne así de gallina porque están demonios, porque los demonios también a veces se le eriza la piel, pero del temor. Pero cuando viene el Señor no hay temor, ¿sí? Porque
El espíritu que Dios le ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, dice su palabra, ¿sí? Entonces, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con todos vosotros, perdón. ¿Qué es la comunión? Mire, aquí está diciendo Pablo tres cosas. La gracia del Señor Jesucristo que ya está sobre nosotros, ¿ok? La salvación, lo que Dios deposita en nosotros. Yo siempre les he dicho que hay personas que pueden ser, digamos, no son atractivas físicamente, pero tienen una gracia de Dios que usted dice, no sé, algo tiene esa persona que me llama la atención, ¿ok? Entonces, esa es una, el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, porque nosotros sabemos que muchas veces le fallamos. Ayer mismo yo lloraba delante de Él, ¿sabe por qué? Porque sé que muchas veces estamos enfocados en otras cosas, antes de que ir y arrodillarme un momento y voy a decir en mi corazón, ¿sabe que voy a pasar un momento con el Señor? Voy a orar un momento, voy a darle un tiempo a Él. No lo hacemos. Estamos más enfocados en las cosas que nos preocupan, las cosas de afuera. De pronto tengo una hora al celular y esa hora tenía que habérsela dado a Él. Quizás esa hora podía haber leído la Biblia y no lo hago. Entonces, de verdad estaba muy afligida porque le decía, Señor, yo sé que aunque si yo te fallo, aunque muchas veces estoy aquí peleando con esta carne y muchas veces quisiera estar más tiempo al lado tuyo, buscando de tu presencia, tú eres fiel y tú estás aquí conmigo. ¿Sabe qué? En el momento que yo dije eso y empecé a llorar, porque a Dios le gusta que uno reconozca, ¿sí? Porque yo no me voy a hacer la súper, como le digo, la súper oradora, la súper que oro, sí, porque necesito estar con Él. Escuche lo que yo le estoy diciendo, necesito esa presencia. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa presencia no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, a lo que yo le estaba diciendo eso, yo le decía, yo quisiera darte más tiempo. Y siento la presencia del Espíritu Santo al lado mío, que me abrazaba, ¿no? Y eso me conmueve más. ¿Por qué? Porque quizás uno espera de un padre que venga, te reproche, te diga, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú no lo has hecho? Porque nuestros padres eran así, nos retaban en continuación. Pero Dios no. Dios espera que tú mismo vengas y aclares la situación con Él, que te sinceres con Él. Y créame lo que le estoy hablando y el Espíritu Santo está que me toca, me estoy quebrantando aquí donde yo estoy. Pero Él espera que nosotros lo busquemos. Él espera que nosotros lo hallemos, porque Él ya nos halló a nosotros, pero muchas veces nosotros no le hemos hallado a Él. ¿Sabe por qué no le hemos hallado? Porque no le conocemos por completo, sí, no le conocemos por completo. Pero si usted va con un corazón sincero, humillado, como dice su palabra, un corazón contrito y humillado. Contrito quiere decir que usted tiene pena, usted tiene dolor por no buscarlo, usted tiene dolor por fallarle, Él va a estar ahí. Mire, yo ayer me puse a hablar con Él, me puse a orar. Bueno, lo hago muchas veces, pero ayer fue una cosa que yo no aguanté las lágrimas, empecé a quebrantarme y a llorar. Ya tengo 2 y 3 días con este quebrantamiento, pero sé también que Él lo hace. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos endurecemos nuestros corazones, ¿sí? Y cuando el corazón no es quebrantado, se endurece, ¿sí? Entonces yo, antes de ayer, le dije, tú sabes cómo llamar mi atención, tú sabes cómo enamorarme, tú sabes cómo quebrantarme, tú sabes cómo atraerme hacia ti. Esa es la palabra justa que yo le estaba diciendo. Y empecé a quebrantar mi corazón, empecé a quebrantarme y no entendía el quebrantamiento, porque muchas veces nosotros no entendemos el quebrantamiento, no entendemos por qué Dios muchas veces nos quebranta, ¿no? Porque a veces decimos que Dios nos hace sufrir. Porque hay gente que yo la escucho que dice, pero pastora, estoy cansada, es solamente sufrimiento y sufrimiento. No hay sufrimiento. El problema es que muchas veces nosotros cerramos
y endurecemos el corazón delante de Dios. Entonces Dios tiene que tener un motivo para que tu corazón se quebrante, una necesidad, un problema, para que tú lo busques. Porque la mayor parte de nosotros, los humanos, los seres humanos, somos de las personas que solo nos acordamos de Dios cuando tenemos una necesidad. Pero en realidad no es así, porque acuérdense que el Espíritu Santo nos fue dado para que sea un compañero. Yo muchas veces me pongo a pensar y digo, bueno, mi soledad no me pesa, porque quizás yo, como yo siento y yo sé que Él está conmigo, la gente quizás me ve y me dice, esta está loca porque se pone a hablar sola. No, yo no me pongo a hablar sola, la gente que no sabe, obvio. ¿Por qué? Porque el Dios que yo sirvo tiene boca, tiene oídos, ¿sí? Tiene ojos. Quizás no lo veo, pero lo percibo en mi espíritu. Y eso es lo que yo hoy le vengo a hablar, de que quizás usted piensa que está solo en muchos momentos, en situaciones que usted está pasando, pero no está solo. ¿Sabe lo que yo le sé decir al Señor a diario? Gracias porque se fueron quizás todos, pero tú no te fuiste. Gracias porque quizás te llevaste a una persona que estaba a mi lado, pero tú no te fuiste, ¿sí? Quizás, como dice esa alabanza, que me falte todo, menos tu presencia, pero muchas veces lo decimos de boca. Cuando ya nos falta todo, decimos, ay Señor, mira que me falta tal cosa. Y no nos acordamos que Él está al lado de nosotros. Y muchas veces le digo, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo siento, fuiste tú el que me creaste. Pero muchas veces nos olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? No está al lado de nosotros, está dentro de nosotros, ¿sí? Por eso Él dijo, Jesucristo dijo en Juan 14, le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre para que les mande un consolador, ¿sí? Que estará con vosotros, pero en ese tiempo Él hablaba de Él, porque acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Él les dijo, y está con vosotros, está en vosotros y está con vosotros. Mire, una cosa es que el Espíritu esté en mí, que esté conmigo. No es lo mismo. Hay gente que lo tiene a su lado, mas no lo tiene dentro. Sí, porque usted sabe que el Espíritu Santo nunca lo va a dejar. Pero yo prefiero que el Señor camine en mí, no conmigo, sino dentro de mí. No sé si me estoy explicando bien. Hay momentos que el cristiano camina con Cristo, pero no en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Yo siempre le he hablado de la diferencia. Una cosa es que usted camine con Dios y otra cosa que Dios camine dentro de usted, esté dentro de usted. Y usted tiene que anhelar que el Espíritu Santo esté dentro. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu está dentro de usted, Él es el que va a manejar su vida. Él es el que le va a poner un stop a su carne. Porque muchas veces la palabra dice airaos, pero no pequéis, y muchas veces nos enojamos. Pero es difícil de detener esa ira, ¿sí? Entonces tengo que entender que estoy muy chuleta, estoy muy carnuda. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, sabe que esa ira, ese enojo se aplaca, porque Él está dentro de mí. Él no está conmigo, sino conmigo, dentro, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, que lo tenga adentro o que Él esté al lado mío. Entonces muchas veces hay cristianos que dicen, no, si yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo, pero vemos que hacen diabluras y media. Entonces ahí tú vienes y dices, bueno, ¿él es de Dios o no es de Dios? Aquí en Ecuador tienen un dicho que dice, o eres de Dios o eres del diablo. Algo así dicen, que tienen un dicho ellos aquí, ¿sí? Entonces, que eres loco o eres el diablo, algo así. Yo he escuchado un dicho que hablan así. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la ira, dice la palabra del Señor, que no justifica, no está en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar en una persona que esté enojada. Dios no puede obrar en una persona que guarde resentimiento. Dios no puede obrar en alguien que esté con amargura. No puede. Por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Entonces el versículo donde dice Pablo que debemos de tener que la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté en vosotros. No dice que esté con vosotros, sino
en vosotros. Tiene que estar dentro de mí el Espíritu Santo. Entonces, ¿una comunión qué es? Una intimidad. Esa es una comunión. Es una amistad. Es una algo muy profundo. Porque yo no voy a tener una comunión con alguien que no conozco. Quizás tengo conocidos, amigos, muchos, pero muy pocos íntimos. Entonces, cuando nos habla de comunión, es una intimidad. Es una comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, como dice el versículo 2 de Corintios, capítulo 13, 14, sea con vosotros o en vosotros, es cuando yo empiezo a caminar conforme al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a someter todos mis órganos, mi mente, mi cuerpo, alma y espíritu. Entonces acuérdese que es muy difícil de que usted pueda dominar los deseos de la carne si Él no está con usted. Sí. Hay mucha gente que falla porque el Espíritu Santo no está con ellos. Yo ayer le decía, mira, yo me desespero por ese fuego, me desespero por estar contigo, me desespero por todo lo que sea de ti. Sí. ¿Pero por qué? Porque entiendo que hay momentos donde Dios quiere tenerte solo. ¿Por qué te tiene solo muchas veces? Porque Él necesita que tú te llenes y quitar cosas que tienes tú. Cuando te da, en cambio, cuando uno tiene un compañero o una compañera, hay cosas que Dios va limando en nosotros. Sí. Entonces muchas veces cuando tenemos un compañero, una compañera, donde estamos siempre peleando, donde siempre discutiendo, y nosotros a veces, porque me ha pasado a mí también, uy, me he hostigado, Señor, ya estoy cansada. Pero no sabemos que Dios nos está limando a través de esa persona, Dios nos está transformando. Pero cuando la persona está sola, a veces le pesa la soledad. Y les puedo decir, yo soy una de las que he estado siempre sola. La mayor parte de mi vida he estado sola, desde pequeña he pasado sola. Pero aprendí a vivir sola con mi soledad, como dice Marisela. ¿Por qué? Porque en el tiempo de soledad es donde uno puede meditar mejor, donde uno puede conocer mejor al Señor. Sí. No es que Dios te quiera así, porque Él mismo lo dijo, que no es bueno que el hombre esté solo. Yo me imagino a Adán, porque en la Biblia no me dice después de qué tiempo hizo a la mujer. Sí. Quizás al cuarto día, al quinto día, pero me imagino que en ese tiempo Dios se tomó su tiempo para que Adán conociera a Dios. La gente piensa que fue en una semana. No, en el calendario hebreo, un día significa un año. Entonces, usted no crea que Dios hizo en una semana en la tierra, porque son tantas cosas que Él hizo, incluso las plantas. Mire, yo el otro día veía unas mariposas así, y unas oruguitas chiquititas, digo, ¿qué es eso? Y eran unas oruguitas así chiquititas, chiquititas. Empecé a ver en internet cómo son las mariposas. De pequeñitas digo, esa era una mariposa, ay Dios mío, porque por ahí fue aplastando una y me dio hasta no sé qué. y entonces digo, ¿cómo puede haber hecho Dios todo esto tan perfecto, ¿sí? De que los seres humanos, la tierra digo porque las plantas nacen, crecen y mueren, como el hombre, ¿no? Porque el hombre la sujetó a maldición, ya vimos el otro día. Y también los animales, ¿sí? Entonces, fue una creación muy perfecta, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, cuando Dios lo tiene un tiempo solo a usted, quiere que usted medite, quiere que usted lo conozca, quiere que usted vaya a lo profundo de lo que es el Señor. Ya. Entonces, nosotros vemos que este versículo que dice Pablo está hablando de una esencia de Dios. Este versículo resume la expresión más intensa de cada una de las tres personas que conforman el único Dios verdadero, el que podríamos llamar las tres expresiones de Dios que todo cristiano tiene que experimentar. Por un lado, tenemos el amor del Padre, por otro lado tenemos la gracia del Hijo, ya lo expliqué, y también tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Cada una de ellas es la expresión más intensa de cada una de las tres personas que conforman a nuestro Dios. Le cuento que cada uno de ellos tiene algo diferente. Son uno. Pero el Padre, cuando el Padre se le manifiesta a usted, usted va a sentir un amor
indescriptible, no sé cómo explicarlo, porque es un amor que usted siente aún por aquellos que lo están dañando. Es un amor terrible. Cuando viene Jesucristo, usted va a sentir sanidad en su cuerpo, va a sentir una paz. Por eso Él dijo, mi paz os doy. Yo doy la paz como el mundo no la da. Pero cuando viene el Espíritu Santo es algo diferente. Quizá usted todavía no ha experimentado la manifestación de cada uno de ellos. Gracias a Dios le doy, y la gloria sea para Él, que he podido apreciar, he podido percibir la manifestación de cada uno de ellos. Sí, pero los tres trabajan unidos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podemos enojarnos, podemos sentir enojo en un momento, pero después se nos pasa. ¿Por qué? Porque Dios mora dentro de nosotros. Cuando tenemos el amor de Dios, aunque si hay gente que le está haciendo daño, usted solamente lo perdona. Quizás al principio se le hace difícil, porque a mí también ha habido cosas que me han hecho y al principio se me hizo muy difícil, pero después, teniendo esa profundidad que le digo, conociendo al Espíritu Santo, eso se me fue quitando poco a poco. Y ahora, gracias a Dios, Él me enseñó, porque el que te enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Él me enseñó cómo desviar los dardos. Porque muchas veces cuando alguien habla de usted, cuando alguien le hace algo a usted y le duele, mire, es tan difícil poder decirte perdono, pero cuando usted lo conoce a Él, yo creo que todo eso le viene a ser insignificante, pero es Él que le enseña, ¿sí? La Biblia nos dice que Él es amor. A lo largo de la Escritura se nos habla del amor del Padre, que Él nos ama. Incluso dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la expresión más intensa del Padre es el amor. ¿Por qué usted cree que Dios le dio el Espíritu Santo? Por amor, para que usted no esté solo, para que usted no tenga decisiones solo. Muchas veces nosotros, lo digo también por mí, hemos tomado decisiones solo. Señor, yo voy a hacer tal cosa, pero no vamos y le decimos, Señor, ¿qué te parece? Yo una vez me pasó algo y tomé una decisión sin Él. Fue al principio cuando recién me convertí, pero ahora no. Cada vez que quiero tomar una decisión, así sea un vaso de agua, créame lo que yo soy una persona que hasta la comida le digo, Señor, ¿tú qué dices? Voy a comer esto. Hasta eso, porque Él es un amigo. Ese es tener comunión. Es como que alguien estuviera con usted al lado. Ese es tener una comunión. Quizás lo que las personas que no conocen al Espíritu Santo no le van a entender, van a pensar que usted es loco, pero no es así, porque Él está siempre con usted. Y el Ruth me dice, no, mira, eso te va a hacer mal, o mira, eso sí. Yo digo, Señor, yo quiero comer tal cosa, el Ruth me lo da, porque Él es así. Él está siempre, siempre dispuesto. Cuando usted lo pone a Él en el primer lugar, cuando usted le pide una decisión de tomar una determinación, Él va a estar ahí con usted. Pero cuando Él no camina con usted, olvídese. Yo siempre le he dicho, lo hago contigo, sin ti no lo hago nada. Porque yo ya me equivoqué muchas veces estando en el mundo cuando no te conocía. Es preferible, mire, equivocarme con Él, aunque yo sé que Él no se equivoca, la que me equivoco soy yo. Porque quizás Él me dice, mira, no hagas esto y yo lo hago, porque mi carne es así. Tiende a hacer lo contrario a lo que Dios me dice, ¿verdad? Pero ya Dios le dice, no hagas tal cosa, no lo hagas. Pero no porque Él le prohíbe las cosas, es porque Él no quiere que usted se dañe. Entonces, ¿qué significa la gracia? Vamos a hablar un momento dice, la gracia significa un regalo que nos ha dado sin merecerlo. Piensa en la cruz. ¿Qué es la cruz? Sino gracia, salvación inmerecida. Porque ninguno merecíamos la salvación. Nosotros debíamos haber estado crucificados. Nosotros debíamos haber estado, hubiéramos recibido la muerte, pero a través de Él recibimos vida. Por eso se llama gracia, gracia inmerecida. Y la otra gracia es lo que yo le dije, algo que uno tiene, que la gente le ve, pero ¿qué tú tienes? Algo pasó en ti, te cambió, no sé, veo algo diferente en ti. Eso es la gracia. Entonces, mire cuando le trajeron una mujer adúltera a Jesús. Dice en Juan 8:7, versículo 11, dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, mire, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó él solo. ¿Sí? Porque muchas veces hay gente que usted lo va a acusar de pecados que quizás sí lo puede haber sido, pero ellos también tienen cosas. Usted no crea que la gente cristiana es perfecta por estar en el Evangelio. No, estamos en un camino de perfección, vamos subiendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice la palabra. Y dice que ellos lo acusaban, como en este tiempo cada persona se acusa, se creen que son perfectos. Dice, sale a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire que él le preguntó, ¿ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso, cuando nosotros sabemos que hay gente que habla de nosotros, nos acusa, nos señala, ¿a dónde cree que usted tiene que ir? A Él. A Él. Porque Él no lo condena. Quizás usted está pasando un pecado, usted está haciendo un pecado, pero Él no lo condena. Él lo que está esperando es que usted se acerque a Él. Sí. Y entonces ahí Él dijo, ninguno te condenó, entonces vete, ni yo te condeno. Mire, el más grande, el que fue a la cruz, no condenó a esta mujer, pero nosotros a veces parecemos más que jueces. Entonces dice, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es eso sino la gracia? Esto nos lleva a conclusión, sino a la expresión más intensa del Padre es el amor, y la expresión más intensa del Hijo es la gracia. Entonces eso quiere decir que la expresión más intensa del Espíritu Santo es la comunión, lo que le estaba explicando primero, la comunión, la intimidad. Sin embargo, para la mayoría de los cristianos es fácil disfrutar de las primeras dos expresiones de Dios, de la gracia y del amor. Pero y de la tercera, porque estamos hablando del Espíritu Santo. La mayoría de las personas perciben el amor del Padre, viven bajo la gracia del Hijo. Pero, ¿qué hay de la comunión íntima con el Espíritu Santo? ¿Qué hay? Bueno, los cristianos llegan al final de su vida habiendo adorado al Padre, muy agradecidos al Hijo, pero absolutamente inconscientes del Espíritu Santo en sus vidas. Y muchas veces, debido al incorrecto entendimiento de lo que el Espíritu Santo es, debido a las funciones que el Espíritu Santo realiza en los grupos, en mí, en las iglesias, muchas veces se le ha considerado nada más que la fuerza ejecutiva de Dios. Algo así como un poder, una energía, una influencia. ¿Ya? ¿Sabe usted quién era Charles Finney? Charles Finney fue un provocador de avivamiento en los Estados Unidos en el siglo XIX. Dice, si tú lees la historia, la ciudad donde iba este hombre era sacudida de tal manera que literalmente los prostíbulos cerraban. ¡Wow! Imagínense esa unción tan terrible. Un hombre de Dios caminando por los prostíbulos y los prostíbulos cierran. Porque ese es el poder de Dios, esa es la unción, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, este hombre sacudía de tal manera, los bares quedaban sin clientes. Y toda una ciudad era sacudida por un hombre cargado de Dios. Este hombre pertenecía a una iglesia institucional hasta que tuvo el primer encuentro con el Espíritu Santo. Porque no todo cristiano tiene un encuentro con el Espíritu Santo. No todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Y él tenía la costumbre de llevar un diario, y este diario lo pueden ver en internet o comprar. Él describe su experiencia con el Espíritu Santo y dice: el Espíritu Santo se extendió sobre mí de manera que parecía ir por todo mi cuerpo y alma. Es como una corriente, es como un fuego. Yo lo experimento siempre, gloria a Dios por eso. Y yo quisiera que usted experimente también eso, porque es algo. Mire, una vez yo estaba en Panamá y me tocaba ir a predicar y sentí que algo me envolvió así desde los pies hasta la cabeza. Hay una alabanza que a mí me quebranta, que dice, quiero el derramar de tu gloria, porque sentí tan fuerte la gloria de Dios, que cuando me fui a esa predicación,
había gente que yo no la tocaba, sino que se caía, le daban una palabra y la gente se caía sin tocarla. Y fue una gloria tan terrible que me inundó. Por eso entiendo lo que este varón está diciendo, que cuando el Espíritu Santo te llena o se extiende en todo tu cuerpo, no vas a necesitar, porque es la unción, no vas a necesitar siempre estar poniendo manos, sino solo con la palabra, ministrar. Entonces, dice este varón que él podía sentir una ola de electricidad que lo atravesaba en el cuerpo. No había palabras para expresar el maravilloso amor que se derrama y se extiende en el corazón. Las olas del amor venían sobre él, una tras otra, dice, hasta que recordó y dice, y grité, moriré si continúa pasando. No puedo soportarlo más, pero con todo estaba listo para morir en ese mismo momento. Es que le cuento que cuando viene una llenura de parte del Señor, es algo que parece que su cuerpo no lo puede soportar. Yo le digo porque un día le decía al Señor, muéstrame tu amor, muéstrame. Y yo siempre se lo he dicho, ¿no? Llegó algo fuerte en mi corazón y no podía respirar. Y yo hacía así solamente, y era llena y llena. Y el Señor me dijo, no te puedo llenar más porque te vas vas a explotar. Porque es tan grande lo que Dios tiene para nosotros, que muchas veces Dios con una cuarta parte, pero Dios no quiere la cuarta parte, Dios quiere que seamos llenos de Él, sí, totalmente. Cuando el Espíritu Santo entra en contacto con carne humana, cosas extrañas pasan. Es muy difícil explicar lo que uno siente cuando entra en contacto con el Espíritu Santo. Un cristiano puede que diga, el Espíritu Santo es como un calor que siento en las manos, que empieza a arder en una forma incorrecta. No sé si usted ha sentido que le quema la cara, que le queme el cuerpo, pero luego viene otro y dice, no, el Espíritu Santo es más bien como un frío que te recorre la espalda, se va por detrás y sientes como un escalofrío. Eso nunca lo he sentido. Luego viene otro y dice, no, el Espíritu Santo es como un temblor que empiezas a temblar y pierdes el equilibrio y te caes. Bueno, eso también lo he sentido. Y así uno tras otro podía continuar durante todo el día. Son manifestaciones de diversas maneras, ¿no? Todos ellos tienen razón, pero a la vez ellos están equivocados. Porque eso que sienten no es el Espíritu Santo, eso que sienten es la consecuencia de estar expuesto al Espíritu Santo. No te engañes, el Espíritu Santo no es una sensación, un sentimiento, una experiencia o algo más grande que eso. Lo que voy a decirte quizás sea algo nuevo. Para algunos sí, pero para otros no. Pero tu forma de vivir, de tratar al Espíritu Santo va a mostrar si esto que te voy a decir es información en tu mente o una revelación en tu corazón. Voy a decirte una verdad sencilla, pero si viene a ti como una revelación, va a cambiar tu vida cristiana para siempre. El Espíritu Santo puede sentirlo sobre ti, como sientes el viento, pero no es un viento. El Espíritu Santo puede purificarte como hace el fuego, pero no es un fuego. El Espíritu Santo puede saciar la sed más profunda como el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar las heridas como el aceite, pero no es aceite. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien, es una persona. Él no es algo, es alguien. Es el alguien más impresionante de todo el universo. Él es el ser más tierno y más poderoso que puedas conocer, es verdad. Porque una vez Él me hizo conocer parte de esa fuerza y yo digo, wow, yo estaba minimizando al Espíritu Santo, pero no, a veces lo minimizamos porque no lo conocemos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el poder sobrenatural del Señor. No tenemos esa intimidad, esa comunión con Él. Dice, Él estuvo en la creación, incubó la tierra, dio aliento al hombre y lo llevó a la vida. Guió a Abraham a una tierra desconocida y dio sabiduría a José para salvar la humanidad del hambre. Luego estuvo con Moisés, abrió el mar en dos e hizo caer maná del cielo. Hizo que el fuego cayera en el monte Carmelo y consumiera ese sacrificio. Estuvo con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel y les reveló el futuro. Vieron al Mesías y este Mesías fue ungido por el mismo Espíritu Santo y fue y llevó a cabo la misión. Y porque acuérdense que cuando dice la palabra que Jesucristo, cuando salió de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Hay gente que pasan procesos y piensan que es el enemigo, pero muchas veces es el mismo Espíritu Santo que te lleva al desierto. ¿Sabes para qué te lleva al desierto? Para saber qué hay en tu corazón, para probarte,
para tratar con tu vida, para que tú aumentes tu fe. Porque si Él no se glorifica en un problema tuyo, ¿cómo tú vas a conocer que es el Dios que tú estás sirviendo, que es el que puede solucionar muchas situaciones? Sí. Dice, y después vino sobre la iglesia, hoy clama ese Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ven pronto, ese es el Espíritu Santo. Ahora, difícilmente uno puede tener comunión con algo como la electricidad. Y quiero poner un fundamento bíblico para esto. Los psicólogos dicen que para que un ser sea considerado una persona, tiene que tener al menos 3 atributos. Tiene que tener intelecto, voluntad y emociones. Entonces, vamos al Espíritu Santo, cumple con estos 3 atributos. ¿Tendrá el Espíritu Santo intelecto, voluntad y emociones? Lo vamos a ver. Pero no vamos a ver un estudio exhaustivo. Vamos a ver 3 versículos para analizar. Si el Espíritu Santo cumple con estos 3 requisitos, y quiero desafiarte a que los sigas estudiando en casa. Vamos, primero el Espíritu Santo tiene intelecto. 1 Corintios, versículo 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Escudriñar significa investigar profundamente un asunto de algo o de alguien. ¿Tú has visto algo como la electricidad investigar a la profundidad de algún asunto? No, ¿verdad? Entonces, no puede, porque investigar la profundidad de algo requiere de una mente inteligente. Y el Espíritu Santo escudriña porque tiene intelecto. ¡Wow! Gracias, Padre. Te amo, Señor. Si tú lees el libro de Hechos, verás ese mismo Espíritu Santo guiando, exhortando, hablando, dirigiendo, enseñando, todo tipo de verbos que demuestran que el Espíritu Santo tiene intelecto. No es una electricidad, no es una fuerza, no es una influencia, tiene una mente. Él es inteligente. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo tiene intelecto. Ahora bien, ¿el Espíritu Santo tendrá voluntad? Vamos a ver. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a uno en particular como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, ¿usted ha visto alguna vez algo como la electricidad haciendo lo que ella quiere? ¿Alguna vez ha encendido el interruptor y la electricidad no alumbra porque no quiere? No. ¿Alguna electricidad hace lo que ella quiere? No. Pero eso es imposible, porque hacer lo que uno quiere requiere de una mente y que tenga voluntad propia. Y el Espíritu Santo hace lo que Él quiere porque tiene una voluntad propia, porque dice que el Espíritu da como Él quiere. Tiene voluntad. Pero ahora viene lo más tremendo. El Espíritu Santo tiene intelecto y tiene voluntad. Ya estamos viendo dos partes de Él. Del Espíritu Santo podemos hablar muchas cosas, pero estamos viendo solamente 3 atributos en Él, ¿sí? Para saber que Él es una persona. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Dice, no contristéis. ¿Qué quiere decir la palabra contristar? Quiere decir entristecer profundamente. El Espíritu Santo puede entristecerse porque tiene emociones que pueden ser heridas. Yo una vez lo vi a Él. No sabía que Él era el Espíritu Santo y lo contristé. Lo vi con tanta tristeza y Él se fue. Y yo dije, ¿qué fue eso que salió de mí? Porque estaba haciendo algo que a Él no le agradaba. ¿Sí? Y después, leyendo, estudiando, escudriñando, entendí que había pecado contra el Espíritu Santo, que lo había contristado. Dice, no contristéis, es decir, que nuestras acciones pueden contristarlo. Puedes imaginártelo, un hombre afectando a las emociones del Espíritu Santo. Cuando se te revela esta verdad, tu forma de vivir cambia para siempre. Es verdad, porque mi vida cambió absolutamente. Porque entonces es cuando descubres que el Espíritu Santo no es algo para utilizar, es alguien a quien amar. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces usamos al Espíritu Santo en nuestro entorno, en las iglesias y vidas personales, como usamos al interruptor de la electricidad? Nosotros vamos a una iglesia, vamos a hacer cosas, hay una unción, encendemos el interruptor del Espíritu Santo, le pedimos que en la alabanza sea ungida, que la gente
sienta su poder, que el mensaje penetre en sus corazones, que la gente sea sana, y luego de terminar la reunión apagamos el interruptor. No buscamos más al Espíritu Santo. Luego vamos a la siguiente reunión y encendemos de nuevo, y al terminar la reunión apagamos de nuevo el interruptor. Hemos incluido al Espíritu Santo entre las cosas que hacen falta. Como dije primero, lo buscamos solo cuando necesitamos. Pero Él es un compañero, Él es un amigo, ¿sí? Lo llamamos muchas veces para que las reuniones sean poderosas, como en el púlpito, el micrófono y el proyector. Y al terminar la reunión pretendemos dejar al Espíritu Santo en el mismo lugar donde dejamos el púlpito, el micrófono y el proyector, guardando hasta a la siguiente reunión. Y lo que hemos olvidado es que el Espíritu Santo nos ha elegido como un templo de oro. Nosotros somos el templo de Él. Por eso dije al principio que hay gente que camina con Él, pero no lo tiene adentro a Él, ¿sí? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces hacemos cosas pensando que el Espíritu Santo se queda allá. No, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero lo que pasa es que como no lo alimentamos, no lo buscamos, no hablamos, lo contristamos. Y nos vemos después que estamos vacíos. No somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, estamos llenos de plata, de piedras preciosas como hogar de morada, por muy increíble que parezca. Él ha elegido un templo de carne en tu corazón como lugar donde reposar, donde es su lugar de morada. Él te ha elegido a ti. Él no se queda en un baúl esperando a la siguiente reunión. Tal vez no te das cuenta, pero el Espíritu Santo no se queda en el local. No se queda aquí en el grupo. Se va contigo y se queda contigo. Se va conmigo y se va contigo. Cuando entras en el carro, ahí está Él. Cuando cierras la puerta, ahí está Él. Imagínate, el Espíritu Santo está siempre presente en tu vida, ¿sí? Y tú estás inconsciente de que Él está contigo. Te levantas por la mañana, abres los ojos y el Espíritu Santo ha permanecido toda la noche velando por ti. Porque dice la palabra, yo dormía, pero mi espíritu velaba. Eso está en Cantares, de los Cantares, está en segunda, creo que es. Sí. Y a mí me pasó una vez yo les dije una vez a ustedes, creo que les conté, que yo me había quedado bien dormida y mi hijo me estaba llamando y me decía, mamá, y yo sentí de lejos. Y yo dije, ¿qué pasa? Ábreme. Yo le dije, me quedé dormida. Me dice, ¿qué dormida si tú hablabas en lenguas? No, si estaba dormida. No, yo te escuchaba hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo me vino y me trajo esa palabra. Tú dormías, pero mi espíritu velaba. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona duerme, está indefensa, pero aun cuando usted duerme, el Espíritu Santo lo cuida. Entonces, Él está toda la noche velando por ti, cuidándote. Cuando abres los ojos, Él se alegra de verte. Él está emocionado por hablar contigo. Pero tú te limpias la cara, ni te das cuenta que Él te está saludando. Entonces vas a la cocina, sacas tus cereales, empiezas a comer, el Espíritu Santo se sienta frente a ti. Quiere hablar contigo y tienes planes maravillosos que quiere hacer contigo. Pero tú solo comes tu desayuno y ni te das cuenta. Yo te cuento que yo hasta desayuno con Él. Le digo, mira, Señor, estoy aquí desayunando, estoy como que Él estuviera ahí conmigo. Luego, pero en verdad Él está conmigo. Luego tomas la maleta para ir al trabajo, la mochila, a la escuela. El Espíritu Santo va contigo, te acompaña en todo momento. Estás en el trabajo, ves a tu jefe, o estás en la escuela, profesora, qué sé yo. Te sientes triste, el Espíritu Santo está allí contigo. Él te ve triste, Él está allí para ti. Él tiene la respuesta de lo que tú necesitas. Pero tú sacas el teléfono, escribes un mensaje a cualquier otra persona en vez de hablar con el Espíritu Santo. Tomas la mochila, te vas vuelta a la casa, el Espíritu Santo va contigo. Ha pasado todo el día ocupado y el Espíritu Santo anhela pasar un rato contigo, a solas, poder tratar contigo. Entonces subes las escaleras, entras a la habitación, cierras la puerta, pero en vez de hablar con el Espíritu Santo, enciendes la computadora, el celular, abres el Facebook, el Espíritu Santo te ve contristado. Porque estás ignorándolo por hacer cualquier otra cosa menos de hablar con Él. Llega la noche, cierras los ojos, tal vez haces una oración rápida así de flash y estás con sueño y el Espíritu Santo una noche más permanecerá a los pies de tu cama, velando por ti, porque aún tú hayas sido infiel, Él siempre permanece fiel. Mira lo que dice la Escritura en Santiago. Santiago 4:5 dice,
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros o en nosotros nos anhela celosamente? A veces puede que digas, sí, si valoraran mejor mis dones en la iglesia, si tuviera mejor trabajo, si tuviera una mejor casa, entonces mi corazón quedaría satisfecho, pero estás equivocado. Tu corazón no anhela el afecto de los hombres, ni los bienes materiales, ni de las posesiones ministeriales. Tu corazón anhela el afecto del Espíritu Santo. Muchos no lo han entendido todavía y están poniendo la mirada en las cosas que no satisfacen tu corazón. Lo único que puede saciar nuestro corazón no es el dinero, la fama, tener la mejor casa, el mejor carro, incluso tener éxito en el ministerio. Lo único que puede saciar tu corazón se llama Espíritu Santo. Le cuento que yo no me sacio nunca, no sé por qué. Yo siempre cada día digo, Señor, necesito más de ti, quiero más. Sí. Bueno, obvio que cada vez que yo le pido más, Él me exige más. Porque a los que le piden más, Él siempre está también exigiéndote más. ¿Cómo te sentirías tú si al venir alguien te dijera, tú eres la persona más importante para mí, para lo que tú quieras siempre estaré disponible para ti, te amo con todo mi corazón, cuenta conmigo para lo que quieras, pero el lunes no recibes ni una llamada de esa persona, el martes no recibes ni siquiera un mensaje, el miércoles te cruzas con esa persona en la calle y te ignora, el jueves la llamas y no te responde la llamada, el viernes y el sábado silencio total, y llega el domingo y una vez más esta persona te dice, te amo con todo mi corazón, cuenta conmigo para lo que quieras, yo estoy aquí para lo que tú necesites, eres lo más importante para mí. ¿Cómo te sentirás tú? Te sentirás herido y traicionado. ¿Cómo crees que se siente el Espíritu Santo de Dios cuando viene el domingo? Que solamente lo buscas el domingo, pero gracias a Dios aquí lo buscamos todos los días. Y le dices, te amo con todo mi corazón, pero después niegas a ese amor con tu prioridad de lunes a sábado. Pero es el único que puede saciar nuestro corazón. Él es todo lo que necesitas y cuando entiendas eso, entiendes el verdadero tesoro que tú tienes. Mira lo que dice Jesús en una de sus parábolas, en Mateo 13, 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta parábola podemos ver tres cosas diferentes. Una persona tenía un tesoro, pero lo escondió y lo olvidó. La segunda persona tenía un campo y ni siquiera era consciente de que allí había un tesoro. Y la tercera persona era un buscador de tesoros que, entendiendo el tesoro que había en aquel campo, estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía para poder conseguirlo. Ahora te pregunto, ¿cuál de esas tres personas eres tú? Algunos tienen el Espíritu Santo en el campo de sus corazones y ni siquiera lo saben. Otras saben que tienen el tesoro, pero lo han dejado olvidado, escondido. Pero hay otros que son buscadores y cuando encuentran ese tesoro son capaces de dejarlo todo, sea fama, influencia, dinero, reputación, solo para poder tener ese tesoro. El Espíritu Santo es todo lo que anhela mi corazón y no solo porque me haga sentir bien. Él es mi maestro. Yo ayer le decía a él, tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi esposo, tú eres mi compañero. Cuando yo hablo la Biblia, Él me enseña, ¿sí? Él me enseña lo que yo tengo que decir. Él me lleva a un lugar secreto y me dice, esto no me gusta de tu carácter. Él me habla a cada momento. O me está dando cosas, me habla cosas, me está dando direcciones. Esto hay que cambiarlo, dice, evita que mi desnudez sea puesta en evidencia en público, porque Él nos moldea o Él me moldea en lo íntimo. Él me dota de poder para poder liberar a los demonios, ¿sí? Para sanar a los enfermos y me hace vivir una vida emocionante y poderosa. Algunos se quejan de su vida que es aburrida, mediocre y pequeña y anhelan más. Pero esas personas no solo viven de una vida aburrida, mediocre y pequeña, porque han olvidado que tienen con ellos el Espíritu Santo. Él es todo lo que necesitas. ¿Sabe usted quién era Billy Graham? Él fue uno de los hombres más sacudidos, que sacudió la tierra, con el Evangelio. Hace unos pocos años le hicieron una de las últimas entrevistas en la televisión y la entrevistadora le hizo la siguiente pregunta: ¿qué harías si pudieras volver a vivir tu vida de nuevo? Billy Graham le dijo: haría menos proyectos, viajaría menos y pasaría más tiempo meditando, orando, simplemente diciéndole a Dios cuánto lo amo. No puedo esperar el momento de encontrarme con Dios en el cielo, imagínense.
un hombre exitoso a nivel mundial en el ministerio, y dijo que si pudiera volver a vivir su vida de nuevo, haría menos proyectos, porque a veces nos enfocamos más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Y viajaría menos para poder pasar más tiempo con Dios. Si Él lo dijo, debe tener algún tiempo de revelación. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Eso está escrito en Apocalipsis 22:1. Este versículo podemos ver la visión del apóstol y profeta Juan en la isla de Pasmo. Y podemos ver en la Escritura las tres personas en un solo Dios verdadero. Primero el Padre, que está sentado en el trono. Segundo el Cordero. Y un río limpio, cristalino, que salía del trono de Dios. Este es el río cristalino, que es el Espíritu Santo de Dios, que también se le muestra en una visión al profeta Ezequiel. Ezequiel 47:1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ezequiel 47:1. Dice, lo más interesante es que el profeta Ezequiel le muestra en visión las 4 dimensiones, la profundidad de este río, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo lo voy a dejar ahí, hasta aquí. Y la otra semana vamos a hablar de las 3 dimensiones que lo llevó a conocer el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir. Yo quiero que usted aprenda y que usted sepa que el Espíritu Santo es un compañero. Yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es alguien que usted necesita a su lado. ¿Sí? Yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es alguien que usted necesita a diario como compañero. ¿Sí? Que no nos deja, el que no nos abandona. ¿Sí? Decirle al Padre, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque hoy me equivoqué. Quiero vivir una nueva vida contigo. Quiero vivir en una comunión contigo, una intimidad más fuerte contigo. Que seas tú que me guíes, que seas mi luz. Que me digas cada día qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles decisiones debo tomar. Pero lo quiero hacer contigo, no lo quiero hacer solo. Pero necesito estar en esa presencia. Necesito estar en esa comunión, en esa intimidad. Porque comunión es intimidar con el Espíritu Santo, conectarse con Él, enamorarse de Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te damos toda la gloria, la alabanza y la adoración, porque tuya es y a ti te pertenece, amado Rey. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos toda la gloria, la alabanza y la adoración, porque tuya es, y a ti te pertenece. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre y tu bondad, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el día lunes. Sí, seguimos con las 3 dimensiones del Espíritu Santo. Okay. Seguimos con este estudio que yo quiero que usted conozca quién es en realidad el Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde, me los cuide y me los proteja. Amén.